Pues bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una semilla. Y es una semilla pues que se debe de sembrar en una tierra preparada para que esta semilla pueda dar fruto. Si la semilla, que es la palabra de Dios, se siembra en una tierra de abrojos y de espinos, pues esta semilla se va a secar, ¿verdad? Esta semilla no va a fructificar. Si esta semilla tú la siembras en una tierra donde haya piedras, donde haya pedregales, pues de igual manera no va a fructificar. Pero si una semilla tú la siembras en una tierra fértil, en una tierra blanda, en una tierra preparada, pues va a ser una semilla que va a dar fruto al 100%, hermanos. Entonces, dice la Biblia que esa tierra es nuestro corazón. Entonces, hoy debemos de tener un corazón dispuesto, un corazón fértil, ¿verdad? Para que la palabra que hoy Dios quiere desatar, pues sea fructificada. Si hoy venimos con indiferencia, si hoy venimos con orgullo, con altivez, pues no vas a recibir lo que Dios hoy quiere darte, lo que hoy Dios quiere hablarte. Entonces dispón tu corazón. Vamos a la palabra, vamos a Lucas 5. Lucas 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Amén. ¿Ya todos están ahí, hermanos? Un amén, por favor. Ok, dice así la palabra, una lectura un poquito larga. Lucas 5 del 1 al 11 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, repite conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es una lectura, un pasaje que todos hemos leído muchísimas veces, ¿verdad? Pero eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios tú la puedes leer 1000 veces y son las 1000 veces que te va a enseñar algo nuevo. Cada palabra, cada signo de puntuación, cada conector, cada pronombre, en la palabra de Dios tiene una enseñanza bien profunda para nuestras vidas. Y cada vez la palabra es maravillosa, es viva y es eficaz, es práctica. La palabra es tan maravillosa que es como un río de agua viva, ¿verdad? Siempre que tú leas la palabra te debe de producir algo. Fíjense, hermanos, el día martes estábamos aquí en la reunión y pues bueno, nuestro pastor nos estaba ministrando la presencia del Señor. Y el Señor se movió de una manera muy especial y empezó a hablar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hubo algo que a mí me tocó bastante de lo que habló el Señor. Y el Señor dijo el día martes que muchos de nosotros no hemos visto el poder de Dios. Muchos de nosotros realmente no hemos experimentado, no hemos visto con nuestros propios ojos el poder y la grandeza de Dios. Y eso realmente es una realidad para muchos de nosotros. Todos los que estamos aquí creemos en Dios, tenemos una fe, creemos en el Señor Jesucristo, pero desafortunadamente muchos no hemos visto, ¿verdad?
esa grandeza del Dios que muchas veces se nos predica desde este altar del Señor. Ciertamente cada uno de nosotros seguimos a Cristo por fe, pero sabes, lo que tú y yo hoy somos, lo que tú y yo hoy estamos viviendo es un reflejo de la manera en que nosotros estamos creyendo. Si hoy estamos en dificultades, si hoy estamos en opresión, en enfermedad, si hoy estamos en escasez, eso es un reflejo de cómo estamos viviendo la fe en Jesucristo, porque nuestra fe está basada en un Dios grande, en un Dios de todo poder, y esa grandeza pues se tiene que ver reflejado en nosotros, hermanos. Si nosotros no estamos reflejando la grandeza de Jesucristo, pues realmente nuestra fe pues se puede decir que es una fe vana. ¿Por qué? Porque no está produciendo nada en nosotros. La fe tiene que producir en nosotros frutos, tiene que producir algo, amados hermanos. Si no está produciendo nada, quiere decir que nuestra fe está siendo vana. Vamos a comenzar con el estudio. Vamos a leer Lucas 5 del 8 al 9, solamente esos 2 versículos. Ocho y 9 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amados hermanos, fíjate, Pedro y los hijos de Zebedeo y todos los que estaban ahí con Pedro fueron testigos, hermanos, de un milagro poderoso, ¿no? Estaban ahí y dice la Biblia que se llenaron de temor porque vieron literalmente la gloria del Señor manifestándose en un milagro, ¿verdad? Y dice la palabra que Pedro, viendo ese milagro, cae de rodillas delante del Señor y le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué muestra esta actitud de Pedro al caer de rodillas delante del Señor? Esto significa que Pedro, en ese momento, él estaba rindiendo totalmente su vida al Señor Jesucristo. En ese momento Pedro se estaba arrepintiendo de todo lo que había hecho, de todo lo que había pasado antes de conocer a Jesucristo. En ese momento Pedro rindió su vida al Señor en el momento que él vio la gloria y el poder de nuestro Dios, hermanos. El Evangelio de Lucas es el único evangelio escrito de manera cronológica. Hasta este punto de la historia, Pedro ya había escuchado las enseñanzas de Jesucristo. Pedro ya había escuchado el mensaje de salvación de Jesús. Si retrocedemos un capítulo antes, en Lucas capítulo 4, nos daremos cuenta que Jesús ya había estado en la casa de Pedro. Pedro ya había visto un milagro de parte de Jesús. Pero ese milagro que Pedro vio, pues lo vio hecho en otra persona, lo vio hecho en su suegra, ¿verdad? Dice que Jesús entra a la casa de Pedro y que la suegra de Pedro se encontraba con una grave fiebre y que Jesús la sana. Entonces Pedro ya conocía, ya había escuchado las enseñanzas de Jesús, ya había visto un milagro, pero ese milagro no era un milagro personal. Él había visto hecho el milagro en otra persona, hermanos. Muchos de nosotros, amados hermanos, realmente no tenemos un compromiso con el Señor. Siendo sinceros, muchos no estamos rendidos, nuestra vida no está rendida delante de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Hemos escuchado las enseñanzas de Jesús, hemos visto el poder de Dios, pero a lo mejor lo hemos visto en otras personas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado testimonios poderosos, verdad? Testimonios de personas que son sanadas, de personas que no tenían un miembro de su cuerpo y que el poder de Dios las tocó y ese miembro se regeneró. Yo creo que todos hemos escuchado, pero muy pocos de nosotros lo hemos experimentado. Y por eso, porque no hemos visto con nuestros propios ojos el poder de Dios, por eso es que no hemos rendido nuestra vida delante de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Venimos aquí y escuchamos que tenemos un Dios grande, poderoso y majestuoso. Amén.
Esas son las características de nuestro Dios. Fíjate, sabemos que nuestro Dios es grande y poderoso, pero ¿cuántos de nosotros lo hemos visto? ¿Cuántos de nosotros realmente con tus ojos has visto la grandeza y el poder de Dios? Y la verdad, si somos sinceros, muy pocos, hermanos, muy pocos. Muy pocos. El poder de Dios, nuestra fe en el Dios de todo poder, la debemos de ver, porque nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos del reino, hermanos. Somos hijos del Todopoderoso, y como hijos del Todopoderoso debemos de ver sus obras con nuestros propios ojos. Fíjate, Pedro vio el milagro, vio el poder, y en ese momento cayó de rodillas delante de Jesús. Pedro no necesitó de años en el evangelio, ¿verdad?, para rendir su vida. Pedro no necesitó de años de desierto, no necesitó de que le dijeran que era un hombre pecador, de que lo exhortaran. Pedro no necesitó de pasar por opresiones o tribulaciones para rendir su vida al Señor. A Pedro le bastó una cosa, y le bastó ver la gloria del Señor, hermanos. Si nosotros, escucha esto, si tú no ves la gloria de Dios, difícilmente te vas a comprometer con ese Dios. Necesitamos ver la gloria de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito ver la gloria de Dios. Y fíjense, haciendo yo este mensaje, esta palabra, desarrollándola, me puse a recordar de las grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo a lo largo del tiempo que yo lo conozco. Y me empezaba a reflexionar y recordaba cuando la primera vez que yo vi la grandeza y el favor de Dios, cuando yo con mis ojos experimenté el poder de Dios. Y quiero, a modo de testimonio, rápidamente quiero platicarte, hermanos. Yo recuerdo el día de mi conversión. Yo me convertí un día 2 de noviembre del 2014. Y 2 meses después de mi conversión, yo y mi esposa nos enteramos que ella ya tenía 2 meses de embarazo, hermanos. 2 meses exactamente. Pero el que ella estuviera embarazada de momento fue un gozo, pero también fue un temor, porque mi esposa con mi hijo Joaquín fue prematuro. A mi esposa la tuvieron que intervenir de 8 meses, la intervinieron de emergencia, porque a mi esposa le detectaron preeclampsia severa. Entonces mi esposa, por recomendación médica, no se podía embarazar en por lo menos 5 años. 5 años nos dijeron los doctores, en 5 años no se pueden embarazar. Y resulta que a los 2 meses, ¿verdad? Mi hijo Joaquín tenía 2 meses y mi esposa ya estaba embarazada, hermanos. Y eso pues sí produjo temor. Fuimos al doctor y el doctor nos dijo, no, pues están mal, ¿no? Prepárense porque ese embarazo no va a llegar a término. Prepárense porque seguramente este va a ser un embarazo de alto riesgo. 4 meses después fuimos a una revisión médica, un ultrasonido, y a mi esposa le detectaron un hematoma. Y el doctor nos dice, prepárense porque ese hematoma cuando se desprenda se va a venir con todo y el bebé. Pero yo recuerdo el mensaje que Dios me dio cuando yo me convertí. Y la primera palabra que el Señor que grabó así en mi corazón es Josué 1:9, ¿verdad? Que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces yo creí en esa palabra, hermanos. Yo la creí y nos mantuvimos firmes, fuimos diligentes con las revisiones médicas. Y llegó el tiempo de las 40 semanas. Mi esposa terminó el tiempo del embarazo. Y vamos al médico, al hospital, para que ella se alivie. Y mi esposa se alivió en un hospital público. Y resulta que después de 8 horas de estar ahí esperando, justamente cuando la van a intervenir, la máquina de esterilización de los instrumentos se descompone, hermanos. Justo cuando ya la van a intervenir. Entonces me hablan, mire, ¿sabes qué? Vamos a tener que trasladar a tu esposa, la vamos a llevar a otro hospital, la vamos a llevar al ICEMIN de Nezahualcóyotl porque aquí no podemos intervenirla. Y yo me enojé, hermanos, recuerdo que yo me molesté. Y pues bueno, me dicen, ¿sabes qué? Pues vete siguiendo la ambulancia y ve allá, ¿no? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa, hermanos? Que no nos llevan al ICEMIN de Nezahualcóyotl, nos llevan al Corporativo Satélite, hermanos, un hospital de lujo, un hospital que más que hospital parece un hotel, ¿no? Recuerdo que ingresé, a mi esposa le ingresaron y me dicen, no, pues vaya a su habitación,
descanse, y nosotros le hablamos para que pase a presenciar el nacimiento de su hija. Entonces pues yo me subí a mi cuarto, padrísimo, sofá, cama, baño privado, todo padre, ¿no? Me hablan, voy a presenciar el nacimiento de mi hija, voy entrando a la sala y van sacando a mi hija Isabela del vientre de su madre, ¿no? Y fue una experiencia para mí que me marcó, ¿no? Los doctores ahí me andaban tomando fotos, se andaban tomando selfies ahí con nosotros, o sea, padre, ¿no? Mi hija nació bien, todo sin ninguna complicaciones, salimos del hospital, nos dieron botes de leche, las mejores cremas, todo lo mejor. Me llega la factura, una factura de 80,000 pesos, hermanos. 80,000 pesos costó ese servicio. ¿Y sabes? Yo no pagué ni un solo peso, nada me costó, hermanos, nada. Y entonces ahí eso para mí fue un regalo, fue algo que a mí me marcó. Y después de eso, hermanos, que yo vi el favor de Dios, yo ininterrumpidamente, hermanos, yo he estado siguiendo al Señor, con mis caídas, con mis tropiezos, pero ininterrumpidamente. Yo te puedo decir que con mis dedos de mis manos, yo cuento los días que no he ido a la casa del Señor un domingo, porque para mí fue ya una convicción, fue algo que dije, no, o sea, que ando siguiendo otras cosas, ¿no? Yo tengo que seguir al Dios de todo poder, amados hermanos. Tú y yo necesitamos ver el poder de Dios, necesitamos ver su favor, necesitamos ver su gloria. Si tú no ves la gloria de Dios, por más que hagas, por más que te esfuerces, tú no vas a cambiar, tú no vas a ser transformado, tú no vas a poder avanzar en el evangelio. Tú y yo necesitamos ver la gloria de Dios para poder crecer, hermanos, para podernos comprometer con la palabra, con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús se encontraba junto al lago de Genezaret predicando la palabra del reino, y la gente se amontonaba para escuchar la enseñanza de Jesús. Y mientras Jesús enseñaba, había unos pescadores, y dice que esos pescadores estaban lavando sus redes cuando Jesús estaba enseñando la palabra. Estaban distraídos, ¿verdad? Jesús estaba dando principios del reino de los cielos y los pescadores estaban ahí pajareando, ¿verdad? Pensando en otras cosas, haciendo otras cosas. Entonces Jesús, dice la Biblia, que se acerca a una barca, que entra a una barca, la cual era de Simón Pedro. Y dice la Biblia que va con Simón Pedro y le ruega que aparte la barca de la orilla para que él pudiese impartir su enseñanza, hermanos. Pero fíjate, dice que le ruega. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Pedro no quería, ¿verdad? Pedro no quería prestar su barca. Pedro estaba haciendo otras cosas, hermanos. Pedro estaba distraído y no quería, a pesar de que ya había escuchado el mensaje de salvación de Jesucristo, Pedro no quería. Pero quiero que analicemos un poquito la condición en la que Pedro se encontraba. Dice la palabra que Pedro había pasado toda la noche trabajando y no había podido pescar absolutamente nada. ¿Podemos imaginar esto, hermanos? Los que hemos trabajado en un tercer turno en la noche, sabemos lo pesado que es trabajar en la noche, ¿verdad? A mí cuando me toca estar en la noche me siento débil, me siento de malas, mis emociones están al flor de piel porque no duermes lo que deberías de dormir en el día. Entonces no andas bien, hermanos. Entonces esta era la condición de Pedro. Pedro seguramente se sentía estresado, molesto, seguramente se sentía desanimado, se sentía cansado, hermanos. Pedro seguramente se sentía también preocupado. Había estado trabajando toda la noche y no había podido pescar ni un pez, ni un pez. Para Pedro los peces eran el sustento, ¿verdad? Para Pedro los peces eran su fuente de trabajo, su fuente de provisión, y no había podido pescar ni uno solo, hermanos. Entonces Pedro seguramente se sentía preocupado, se sentía triste, se encontraba frustrado, hermanos, porque no había podido conseguir su provisión. Muchas veces cada uno de nosotros nos encontramos en la condición de Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Estresados, frustrados, cansados, veces que ya no puedes más, ¿verdad? Que dices, ¿de qué sirve que me esfuerce tanto, que yo haga tanto, si al final mi vida no cambia?
¿De qué sirve que yo sea diligente en mi trabajo si no me pagan lo suficiente? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, con enojo, con frustración? Así se sentía Pedro. Muchas veces estamos así, en esa condición. Sentimos estrés por andar persiguiendo cosas que el Señor puede darnos en un instante, hermanos. Fíjate, Pedro estuvo toda una noche trabajando, toda una noche, y Jesucristo en un segundo le dio lo que seguramente no había pescado en años, hermanos. Amén. No se duerman, hermanos. Cuando Jesús termina de hablar, le da una instrucción a Pedro. Vamos a leer qué instrucción. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, inmediatamente Pedro le contesta con una explicación muy lógica, ¿verdad? Pedro le dice a Jesús: mira, maestro, ya toda la noche hemos estado intentando, toda la noche hemos estado trabajando y ni siquiera un pez he podido pescar. Amados hermanos, realmente Jesús le da una instrucción a Pedro, ¿verdad? Pero le da una instrucción un poco loca, ¿no? Un poco fuera de contexto. Le dice: boga mar adentro porque ahí vas a encontrar más peces. Pero realmente era una instrucción absurda, porque ya era la hora de la mañana, ya no se podía pescar. Ya no, hermanos, ya había pasado el tiempo. Entonces puede parecer que la instrucción de Jesús era un poco absurda. Podemos decir que era naturalmente imposible que se pudiese pescar a esas horas de la mañana. Pero sabes, hay veces o hay situaciones o hay cosas que Dios nos habla, hermanos, que realmente no creemos en nuestro corazón. Yo recuerdo cuando yo llegué a esta casa, empecé a venir, mi pastor me profetizó, me dijo: hermano, tú vas a predicar la palabra, tú vas a predicar. Y pues yo dije: no, pues ¿cuándo, no? ¿Cuándo yo voy a estar predicando la palabra si acabo de llegar a este lugar, apenas vengo? ¿Y cuándo voy a predicar yo? Pero sabes, él me dijo eso, pero yo no lo creí. La verdad, te soy sincero, yo no lo creí. Yo no creí que fuera a predicar la palabra. Pero sabes, lo que sí hice, yo obedecí. No creí lo que él me dijo, pero yo dije: pues bueno, pues vamos a comprometernos aquí. Vamos a empezar a tomar las clases, vamos a empezar a tomar los discipulados, vamos a empezar a ser más constantes. Empecé a obedecer, hermanos. La Biblia dice que nuestra fe, que cuando nosotros llegamos a Dios, nuestra fe es de este tamaño, ¿verdad? Que es como un granito de mostaza, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso, hermanos? Entonces nuestro granito, nuestra fe es como un granito de mostaza. Pero sabes, cuando nuestra fe es así de pequeña, nos queda algo. ¿Y sabes qué nos queda algo? Nos queda la obediencia. Dios muchas veces no necesita nuestra fe, necesita nuestra obediencia. Dios no necesita que le creamos. A Dios no le interesa realmente en su poder, en su deidad, que tú le creas. A Dios le interesa que tú y yo obedezcamos, que tú y yo accionemos a lo que Él nos está hablando, aunque no lo creamos. Hay cosas que no vas a creer, que Dios te puede decir que te va a prosperar, que te va a hacer empresario, ¿no? Como ahorita decía nuestro pastor. Dios puede decirnos que te va a hacer un emprendedor, que te va a dar bendición abundante, y puede ser que no lo creas, pero ¿sabes qué? Empieza a obedecer, empieza a escuchar la voz de Dios. Vamos a leer ahora Lucas 5 al 6. Dice: respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjate, Pedro no creyó lo que Jesús le había dicho, ¿verdad? O más bien,
no creía, ¿verdad?, que eso fuera posible. Pero ¿sabes Pedro qué hizo? Pedro accionó a la palabra, Pedro obedeció. Aunque no creía que fuera posible, Pedro dijo, se determinó a obedecer a lo que Jesús le había dicho, aunque no lo creía. Y dice la palabra que echa su red, que boga mar adentro, que echa la red y se empiezan a manifestar los peces, ¿verdad? Los peces empiezan a brotar de las profundidades del lago y empiezan a llenar las redes y se empiezan a romper las redes. Y dice la Biblia que las barcas empezaban a llenar de peces y se empezaban a hundir. Y fue algo glorioso, ¿verdad? Dice que todos se empezaron a llenar de temor, todos se llenaron de espanto, hermanos. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios no hace cosas chiquitas, nuestro Dios hace cosas grandes, cosas temibles, cosas que causan espanto, dice la palabra. Tenemos un Dios temible, hermanos. Entonces Pedro, viendo eso, siendo que era pescador, Pedro era pescador, estaba acostumbrado a ver peces, y Pedro se espantó de la gloria, del poder que se estaba desatando en ese momento, hermanos. Pedro le sobrevino espanto porque era algo que jamás había visto, hermanos. Déjame decirte de parte de Dios que si tú aprendes a obedecer la palabra, si tú aprendes a accionar a la palabra de Dios, tú vas a ver milagros que nunca se han visto en esta tierra, hermanos. Tú y yo vamos a ver cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice la Biblia. Pero necesitamos accionar, necesitamos, amados hermanos, obediencia. A veces pensamos que necesitamos una gran fe para que el poder de Dios obre en maravillas, en milagros y en prodigios. Cuando nuestra fe es pequeña, hermanos, necesitamos ¿qué? La obediencia, necesitamos la acción, necesitamos movernos conforme a lo que está hablando la palabra de Dios. No necesitamos tanta fe, la fe va creciendo después. La fe crece cuando tú ves el poder de Dios y tu fe aumenta y aumenta y aumenta, y dice que de ser una semilla así de pequeña llega a ser un árbol tan grande, que es el más grande de todos los árboles, así es nuestra fe, hermanos. Pero sabes, Pedro tuvo que tomar una decisión, la decisión de obedecer, la decisión de accionar. Pedro pudo haber dicho, estás loco, maestro, estás loco, Jesús, ¿cómo crees que yo voy a ir? Voy a perder el tiempo, ves que ya he perdido tanto tiempo y todavía voy a ir a perder más tiempo a echar mi red allí en el fondo del mar. Pudo haber dicho Pedro eso, pero Pedro decidió obedecer, hermanos. Pedro decidió accionar a la palabra. A mí personalmente Pedro es uno de los personajes bíblicos que más me impacta, porque Pedro es muy similar a nosotros. Pedro era un varón bien lleno de defectos, ¿verdad? Pedro era tremendo, ¿verdad? Como nosotros. Por hablar algunos de sus defectos, Pedro era un hipócrita. Pedro, dice la palabra que Pedro con los judíos se comportaba de una forma y con los gentiles de otra. Que Pedro era arrebatado, que Pedro era soberbio, que Pedro era envidioso. Pedro le tenía envidia al apóstol Juan. O sea, Pedro estaba lleno de defectos, era impulsivo. Era un varón lleno de defectos, pero Pedro tenía una virtud, hermanos, y era obediente. Pedro era obediente, Pedro era perseverante. A mí me gusta imaginemos, ¿no? Cuando Pedro está en la última cena y están todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesús, y Pedro se levanta de la mesa y le dice a Jesús, mira, aunque todos estos se escandalicen y te nieguen, yo no te voy a negar. Y pasa, ¿verdad? Aprenden a Jesús. ¿Y quién es el primerito que niega a Jesús? Pedro, ¿verdad? Pedro es el primero que sale corriendo. Pedro es el primero que niega al Señor. Imaginemos después, ¿verdad? Después de que fallece Jesús y que Pedro tiene que presentarse con los demás discípulos. Imagínate la vergüenza de Pedro. Imagínate a los demás discípulos ahí cuchicheándose, ¿no? Mira, ahí está el Pedro, ese es un hipócrita, fue el primero en decir que no se iba a escandalizar, y mira, pero Pedro tuvo la valentía. Muchos cristianos pecan y lo primero que hacen es avergonzarse e irse de la casa del Señor. Fíjate, Pedro no. Entonces, Pedro tenía virtudes, hermanos, que nosotros debemos de aprender. ¿Te acuerdas cuando dice la palabra que
que estaban los discípulos en una barca y que venía el maestro caminando sobre las aguas. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo 14 del 28 al 29. Mateo 14 del 28 del 28 al 29 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjate lo que le dijo Pedro a Jesús. Le dijo: Maestro, manda que yo vaya contigo. O sea, Pedro le estaba diciendo a Jesús: manda que yo te voy a obedecer, ¿verdad? Y Jesús le dice: pues ven, Pedro. Y Pedro, ¿qué hace? Acciona, actúa, se baja de la barca y empieza a caminar también sobre las aguas. Pedro era obediente, hermanos, y Pedro accionaba la palabra de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho o qué hacemos cuando Jesús nos dice ven? Cuando Jesús nos dice síguenos. ¿Qué decimos nosotros? No, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que atender en casa, tenemos trabajo, tenemos otras cosas, otras prioridades y no somos obedientes. Pedro era obediente. Otro ejemplo, ¿te acuerdas cuando unos judíos van y empiezan a injuriar a Pedro y le dicen: oye, tu maestro no paga sus impuestos, no paga las 2 dracmas? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, hermanos? Espero que sí. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice: mira, Pedro, ve al lago y el primer pez que saques le vas a abrir la boca y ahí va a estar el impuesto, va a estar el estatero, va a estar el estatero para que pagaran sus impuestos. Hermanos, eso es algo realmente loco, ¿no? Es algo absurdo. Imagínate que el Señor te dijera: ve al lago de Chapultepec y saca una carpa y dentro de su boca van a estar los 1,000 pesos que necesitas para esta semana. Imagínate, es algo bien loco, es algo absurdo, ¿no? Pero sabes, Pedro obedeció esa instrucción absurda, hermanos. Pedro hasta en esas cosas, hermanos, obedeció. Jesús mandaba a Pedro a hacer cosas que parecían no tener sentido, pero gracias a que Pedro obedecía y accionaba, podía ver de constante la gloria de Dios. Pedro vio como nadie la gloria de Jesucristo en esta tierra. Él fue testigo, ¿verdad?, de la transfiguración de Jesucristo. Él fue testigo de los mayores milagros, hermanos, de los mayores milagros. Dios, quiero que te grabes esto: muchas veces Dios no necesita nuestra fe, necesita nuestra acción, necesita nuestra obediencia y necesita una buena actitud. Como nos predicaban en la mañana, nos ministraban en la mañana, ¿con qué actitud luego venimos a la casa del Señor? Con una actitud de soberbia, con una actitud de altivez, con una actitud de que yo no necesito de Dios y por eso me duermo. No, hermanos, Dios necesita una correcta actitud. Si no tenemos una correcta actitud, no vamos a recibir absolutamente nada, no vamos a obtener nada. Vamos a leer otra escritura, vamos a Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta palabra violencia en el griego original que fue escrita esta palabra, la palabra violencia se traduce como forzamiento, como oposición, así se traduce. Dice que el reino de los cielos sufre forzamiento, ¿verdad? Sufre oposición. Y dice: y solamente los violentos son los que lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los que se esfuerzan, ¿verdad?, los que son capaces de resistir una carga, los que son capaces de resistir una oposición, son los que arrebatan el reino de los cielos.
Para el reino de los cielos, tú y yo necesitamos esfuerzo, necesitamos esforzarnos. El reino de los cielos cuesta trabajo, hermanos, pero es la más grande bendición que tú y yo podemos tener. El vivir bajo el gobierno de Dios es lo más grande, es lo mejor que tú y yo podemos hacer, pero necesitamos estar dispuestos a esforzarnos. Vivimos en una cultura que no nos gusta esforzarnos, ¿verdad? No nos gusta, sí, aguantar carga, no nos gusta aguantar opresión, no nos gusta romper la oposición, hermanos, no nos gusta esforzarnos, esa es la realidad. Muchos de nosotros tenemos el pensamiento religioso de que Dios debe de hacer todo, que Dios tiene que hacer todo, que nada más basta con que vengamos a la casa del Señor, con que nada más basta con que digamos que somos hijos de Dios y que ya Dios tiene que encargarse de todos. Eso enseña la religión. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la religión católica, ¿verdad? La religión católica enseñaba eso. Ve nada más el domingo a misa 20 minutos y ya vas a estar bien con Dios, ¿verdad? Da tu limosna y ya vas a tener bendición de Dios. Prende una veladora de 25 pesos que te costó ahí en la tienda, prende tu veladora al santo y ese santo te va a arreglar tu vida, mágicamente todo se va a arreglar. Enseñaban una cultura de no esforzarse, hermanos. El evangelio requiere esfuerzo, requiere que nosotros hagamos nuestra parte. El evangelio, el reino de los cielos, se trata de acción y de obediencia. Si queremos ver bendición, si queremos ver el poder de Dios, si queremos ver matrimonios bendecidos, si queremos ver una vida económica sana, si queremos ver a nuestros hijos caminar en la verdad del evangelio, necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer nuestra parte, hermanos. No, las cosas no van a cambiar si nosotros nada más nos sentamos en el sillón y esperamos a que Dios haga algo. No van a cambiar las cosas. El evangelio se trata de acción. Los más grandes milagros se hicieron con acción. ¿Te acuerdas de Naamán el sirio? ¿Cuántos hemos escuchado o hemos leído la historia de Naamán el sirio? Esta historia tú la encuentras en Segunda de Reyes capítulo 5 y habla de que Naamán era un general del ejército asirio y que era un varón grande, que era un varón de poder, pero era un varón lleno de lepra. Entonces Naamán va a Samaria buscando al profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dice: mira, Naamán, ve y zambúllete en el río Jordán 7 veces. 7 veces te tienes que zambullir. Y Naamán, en su orgullo, en su soberbia, estaba dispuesto a no obedecer. Él ya no quería obedecer. Pero finalmente, ¿verdad?, sus criados lo convencen y Naamán tuvo que ir a las aguas del Jordán y zambullirse 7 veces. Y dice la Biblia que su carne se hizo como de bebé, como la de un bebé. Hermanos, necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos accionar cada palabra que Dios nos habla desde este altar, que Dios nos habla en la intimidad de nuestro cuarto. Cuando abrimos la Biblia tenemos que accionarla. La palabra de Dios es acción, es práctica. Si no la practicamos, de nada sirve la palabra. La palabra se vuelve una filosofía. ¿Te acuerdas, por ejemplo, también de la mujer samaritana? De la mujer de flujo de sangre, que dice que llevaba 12 años enferma, 12 años con flujo de sangre. Y ella escuchó que el maestro iba a pasar por su ciudad. Escuchó y esa mujer se esforzó, ¿verdad?, por llegar y por tocar al maestro. Seguramente esa mujer se arrastró por el suelo, seguramente sufrió golpes, sufrió empujones, sufrió desprecio, pero esa mujer se esforzó y llegó y tocó el borde del manto de Jesús y quedó sana, quedó limpia. Esa mujer se esforzó. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Que dice la palabra que iba Jesús caminando con sus discípulos y atrás de ellos iba una mujer sirofenicia y que los iba persiguiendo, iba dando bolsas a Jesús, iba gritándole a Jesús: Jesús, ayúdame. Jesús se voltea y le dice: mira, no tengo nada para ti porque el pan de los hijos no es para los perros, vete, no tengo nada para ti. Y esta mujer le dice: Señor, hasta los perros se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Fíjate, Jesús se maravilla y le dice: hágase como has creído, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos maravillar a Dios con esa fe y con ese esfuerzo?
Esa mujer no solamente tenía fe, se había esforzado, ¿verdad? Había estado dispuesta a aguantar insultos, aguantar vituperios, con tal de obtener lo que ella deseaba, hermanos. Hoy la misión que el Señor me dijo, hoy el Señor me habló, es que yo te dijera que necesitamos cambiar nuestra actitud, hermanos. Necesitamos cambiar la forma en la que concebimos el Evangelio. Pedro le dijo a Jesús: no creo que yo vaya a pescar nada, pero en tu palabra voy a echar la red. Hermanos, es en su palabra, es en la palabra del Señor. La palabra del Señor es algo impresionante, hermanos. Nuestra fe en Cristo es algo impresionante, nuestra fe, hermanos, porque nuestra fe es la única fe en esta tierra que tiene un respaldo. Todas las religiones, todas las ideologías, el catolicismo, todas las religiones no tienen el respaldo que nosotros tenemos. Por ejemplo, una vez hablaba con una mujer católica y me decía: es que María es la madre de Dios. Y yo le decía: ¿y eso dónde está escrito? ¿Dónde? ¿Cómo lo sabes? Me dice: pues es que lo dice el sacerdote, ¿va? No, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está el respaldo? Y no me dijo nada, hermanos. Cada palabra escrita en este libro, hermanos, tiene un respaldo dado por Dios. Hay una ley. La última vez que me tocó predicar hablaba acerca de la justicia del reino, de la legalidad del reino. La palabra de Dios es un documento legal, hermanos. Quiero explicártelo así. Por ejemplo, tú tienes una casa y para que decir que esa casa es tuya, debes de tener una escritura, ¿verdad? Para que avale que la casa es tuya. O un carro, tienes un carro y debes de tener una factura que diga que ese carro es tuyo. Nosotros, nuestra fe en la palabra tiene un respaldo. El escrito está, ¿verdad? Escrito está. Nosotros debemos de aprender a accionar a la palabra de Dios. Debemos de cambiar nuestra actitud, de dejar de pensar que Dios tiene que hacer todo. Ciertamente dice la Biblia que no es con ejército, ¿verdad? Que no es con espada, que es su Santo Espíritu. Y dice la Biblia que la palabra es espíritu y es vida, hermanos. Entonces la palabra tiene el poder de vivificar, de cambiar, de transformarnos. Pero necesitamos accionar, necesitamos obedecer. Si aquí se nos dice: hermanos, levanten sus manos, pues levántalas. A veces no obedecemos ni en lo más básico. Nos dicen: cierra tus ojos, y nadie los cierra. Nos dicen: no te estés durmiendo, y ahí nos estamos durmiendo. Nos dicen: oye, abre tu boca, alaba al Señor, y no lo hacemos. Fíjate, en esas cosas tan simples no obedecemos. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios? Y eso es algo real. ¿Cómo quieres ver la gloria de Dios si no estás dispuesto ni siquiera a levantar tus manos, ni siquiera a darle gloria a Dios? ¿Cómo, hermanos? Necesitamos empezar a obedecer a la palabra de Dios, empezar a confiar en el escrito está. Una palabra salida de la boca de Dios tiene el poder de cambiar tu entorno, de cambiar tu vida entera. Una palabra salida de la boca de Dios. Dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos sostiene. La palabra de Dios es la que nos da herencia, la que nos da identidad. Aquí está escrito lo que tú y yo somos en el reino de los cielos, y necesitamos creerlo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Pablo decía: creí, por lo cual también hablé, ¿verdad? Nosotros también creemos, por lo cual también tenemos que hablar. ¿Qué tenemos que hablar? La palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor, tú la puedes declarar, tú la puedes decretar. Y aquello donde tú la decretes o tú la declares, produce, hermanos. Produce. Si tú declaras la palabra de Dios, declaras bendición allí en tu hogar va a ser bendecido, tu hogar va a ser prosperado, hermanos. Y eso es real.
Debemos de aprender a bendecir nuestra vida, de aprender a bendecir todo lo que tenemos, de aprender a declarar la palabra en todo lugar donde nosotros estemos, hermanos. En la palabra hay cosas maravillosas y cosas bien hermosas que si nosotros la creyésemos, nada nos haría falta. Nada nos haría falta. Yo quiero que te preguntes hoy en tu corazón, ¿qué te hace falta en esta tarde? ¿Cuál es la necesidad que hoy tú tienes? A lo mejor tú vienes quebrantado. A lo mejor vienes con problemas en tu matrimonio. A lo mejor tú vienes en escasez. Hoy dices, híjole, no llego a la semana. A lo mejor tú dices, hoy vengo con problemas con mis hijos. Pues sabes, la palabra de Dios tiene promesas para cada una de esas áreas. Y quiero leerte solamente unas escrituras. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, hermanos. Esto es algo maravilloso. Si tú estás preocupado por tus hijos, dice la palabra que si tú guardas sus mandamientos, Él va a tener misericordia en todas tus generaciones, hermanos. Así que dejemos de preocuparnos por nuestras generaciones, porque Dios tiene el control. Preocupémonos por obedecer a Dios. Esa debe de ser nuestra preocupación. A lo mejor hoy venimos en escasez, ¿verdad? Hoy venimos afligidos en nuestra área económica. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 9 del 7 al 8. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjate, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate la voluntad de Dios para nosotros, que abundéis, que tengas en abundancia. ¿Para qué? Para que seas un dador alegre. Si no tienes nada que dar, ¿cómo vas a ser un dador alegre? Para ser un dador alegre necesitamos tener provisión. Y eso es lo que Dios nos promete. Nos dice que Él nos va a sobreabundar, que nos va a dar en todas las cosas lo suficiente, en todo. Hermanos, necesitamos creerlo. Fíjate, quiero leerte otra promesa más. Dice Génesis 27:28, dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Del rocío del cielo, hermanos, las grosuras de la tierra. Somos hijos de Dios. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Somos hijos de un rey, de un todopoderoso, del creador del cielo y de la tierra, del dueño del oro y de la plata, del Señor que con su poder y su sabiduría fundó la tierra y fundó los abismos, hermanos. Del que dice la Biblia que está sentado sobre el círculo de la tierra, que todos los océanos caben en su mano. Dice la Biblia que Él rae la tierra con un solo dedo. Y somos sus hijos. Necesitamos creerlo, hermanos. Y necesitamos accionar. Necesitamos hacer caso. Hacer caso. La forma en la que nosotros damos testimonio de que estamos creyendo algo es que obedecemos, es que hacemos algo. Haz algo. Consagrémonos más, santifiquémonos más, leamos más la palabra, pasemos más tiempo con Dios y vas a ver si no tu vida es transformada, si no tu vida es cambiada. Comprométete con Dios, deja de faltar, deja de ser inconstante en todos los caminos. Dice la Biblia que el inconstante es como la hoja que cae en las olas del mar, ¿verdad? Que va de un lado para otro, que es inconstante en todos sus caminos. Dejemos de ser inconstantes y comprometámonos. Hagamos un compromiso, un pacto, un voto con Dios. Los votos con Dios es algo que nosotros debemos de hacer. Jacob hizo un voto cuando estaba en Betel. Dijo: si tú me guardares, si tú me prosperares en todo lugar donde yo esté, yo te daré los diezmos de todo. Hizo un voto con el Señor. Nosotros debemos de aprender a hacer votos, a hacer promesas, pero debemos de saber que